Hola, yo soy Pedro José Arango Arango, estoy adscrito al Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a ver el tema de introducción al electromagnetismo, que es el comienzo del curso de electricidad y magnetismo. Comencemos entonces preguntando ¿qué es la electrodinámica y cómo encaja en el esquema general de la física? Para resolver esta pregunta, comencemos entonces hablando de la mecánica clásica. La mecánica clásica comienza con Isaac Newton. Isaac Newton desarrolló toda la mecánica clásica, las conocidas ecuaciones de Maxwell, de Newton, que nos funcionan para desarrollar todas las cosas de la vida diaria. Las ecuaciones de Newton, las tres ecuaciones de Newton, nos sirven para hacer toda la vida normal que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos describir objetos que se mueven a velocidades muy altas? Entonces ya la mecánica clásica no nos funciona. Ya tenemos que utilizar la relatividad, que fue desarrollada en 1905 por Albert Einstein. Esta relatividad parte del hecho de que la velocidad de la luz es una constante. El hecho de que la velocidad de la luz sea una constante hace que las cosas cambien. Por ejemplo, un objeto cuando se está moviendo a una velocidad alta, comparable a la velocidad de la luz, entonces entre más rápido se mueve el objeto, más se contrae ese objeto. Nosotros lo vemos que el objeto se contrae más a medida que aumenta la velocidad. Pero también si ese objeto o ese cohete que vaya tiene un reloj igual al de nosotros, entonces el reloj que tiene allá corre más lentamente que el reloj que tenemos acá. Es decir, cuando el reloj se está moviendo, se mueve más lentamente. Como dije, fue desarrollada esta teoría por Albert Einstein en 1905. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos describir objetos que son muy pequeños, comparables a objetos del tamaño de un átomo? Resulta que ya esta relatividad tampoco nos sirve. Tenemos que utilizar entonces la mecánica cuántica. La mecánica cuántica comenzó en 1900 con Max Planck y comienza diciendo que ya nosotros no podemos decir a ciencia cierta que algo sea un comportamiento de partícula o un comportamiento ondulatorio. Entonces ya tenemos que hablar de la dualidad onda-partícula. Fue desarrollada la mecánica cuántica más o menos entre 1900 y 1930. En esta fotografía vemos muchos de los científicos que estuvieron trabajando en el desarrollo de toda esta mecánica cuántica. Ahí se ve, en el centro está Albert Einstein, pero también está Max Planck, está Niels Bohr, está Erwin Schrödinger, está Heisenberg, está Paul Dirac y están todos los demás. Entre los más importantes son los que aparecen aquí: Ivan Burnin, Erwin Schrödinger, el de la famosa ecuación de Schrödinger, Paul Dirac, que es el que hizo la mecánica cuántica relativista, por lo menos fue el que comenzó trabajando esta mecánica cuántica relativista, y aparece también Werner Heisenberg, que es el del principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ya, además de que los objetos sean pequeños, que se muevan con grandes velocidades, como ocurre en los aceleradores de partículas? En un acelerador de partículas lo que se hace es conocer el centro del átomo, es decir, conocer el núcleo. Para conocer el núcleo, entonces lo que se hace regularmente es que en un acelerador de partículas de estos, aquí a la izquierda tenemos un acelerador tipo D, donde tenemos un campo magnético, insertamos una partícula, regularmente una partícula cargada, normalmente son partículas alfa. El campo magnético hace que la partícula describa un movimiento circular y entre los dos, cuando pasan entre los dos imanes,
hay una diferencia de potencial que hace que la partícula se acelere. Entonces, cuando se acelera, aumenta su velocidad y el radio de curvatura va aumentando. Y eso se hace miles y miles de veces hasta que al final, cuando la partícula sale, ya sale con una velocidad muy grande y ya se puede poner a interactuar con núcleos para mirar qué pasa en esa reacción. A la derecha tenemos un famoso acelerador de partículas, el famoso acelerador de partículas de Fermilab en Estados Unidos. En este gráfico podemos ver el desarrollo. Inicialmente tenemos el modelo clásico donde las cosas se comportan o bien como partículas o bien como ondas. En la parte de abajo tenemos el modelo cuántico, donde ya tenemos la dualidad onda-partícula y no podemos decir exactamente si algo se comporta como onda o como partícula. En realidad depende del fenómeno que se esté estudiando. Ese algo se va a comportar, un electrón se puede comportar como una onda o como una partícula. Entonces, el electrón, cuando se comporta como partícula, se caracteriza por dos cosas. Primero, porque tiene velocidad, es decir, tiene cantidad de movimiento y tiene energía. Pero la onda asociada a esa partícula viene dada, entonces la energía viene dada como h por la frecuencia, donde h es la constante de Planck, y la longitud de onda asociada a esa partícula está relacionada con la cantidad de movimiento dada por P igual a h sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Como vemos en el gráfico de enseguida, tenemos efectivamente la posición de una partícula viene dada como x de t. En mecánica cuántica no podemos hablar de la posición exactamente, sino que podemos hablar de la función de onda asociada a esa partícula. Y toda la historia se puede describir en términos de la función de onda. Al lado derecho tenemos la física que nos sirve para estudiar las partículas que se están moviendo rápido, pero que son pequeñas. Como decíamos ahora, en un acelerador de partículas se estudia qué pasa en el núcleo. Esta teoría se conoce como la teoría cuántica de campos. En la teoría cuántica de campos, cuando dos partículas interactúan, ellas intercambian una partícula. En el caso de la electrodinámica, la partícula es un fotón. Más adelante vamos a ver en las otras interacciones qué partícula es que se intercambia. Entre los científicos que contribuyeron mucho al desarrollo de la teoría de campos está, como había dicho al comienzo, Paul Dirac. Tenemos también a Richard Feynman. Richard Feynman, además de trabajar en teoría cuántica de campos, desarrolló toda la electrodinámica cuántica, que en realidad es teoría cuántica de campos, pero de campos electrodinámicos. Está Steven Weinberg, que fue quien unificó la interacción débil con la interacción electromagnética y al final le pusieron la interacción electrodébil. Julian Schinger y Claude Isakson. Bueno, las interacciones o las fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza son 4. Tenemos primero la interacción fuerte, es la interacción más fuerte, como decimos ahí, que se conoce de las 4. Luego sigue la interacción electromagnética, luego sigue la interacción débil y la interacción gravitacional. Más adelantico vamos a ver cómo se clasifican estas interacciones. Pero bueno, estamos hablando de fuerzas fundamentales, pero ¿qué pasa con las otras fuerzas que nosotros conocemos en la naturaleza? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fuerza de fricción? En el lado izquierdo vemos como una niña está empujando, está jalando una cuerda. La tensión de la cuerda hace una fuerza sobre la niña hacia la izquierda, pero la niña permanece quieta, porque hay una fricción en el piso sobre las piernas que le hace una fuerza en la dirección contraria. Bueno, ¿qué pasa con la fuerza normal? ¿Dónde aparece en estas otras fuerzas que vemos aquí? Aquí no se ve. La fuerza normal que ejerce una superficie sobre un bloque que se desliza no aparece aquí en estas. Las fuerzas internucleares que hay dentro de las partículas, por ejemplo,
en cloruro de sodio, la fuerza que mantiene unido un cloro, un átomo de cloro con un átomo de sodio, no se ve aquí, o por ejemplo las fuerzas que aparecen cuando tenemos un choque de dos bolas de billar. Bueno, todas estas fuerzas realmente devienen de la fuerza electromagnética. La fuerza de fricción, por ejemplo, sabemos que es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Pero el coeficiente de fricción depende de qué tan liso sea la superficie. Si nosotros tenemos una superficie más rugosa, más o menos rugosa, el coeficiente de fricción tiene un valor, pero si nosotros pulimos esa superficie, el coeficiente de fricción disminuye, y si lo pulimos más, disminuye mucho más, y al final, si nosotros metemos eso en una campana de vacío, entonces los dos objetos quedan unidos permanentemente y ya la fuerza de fricción no aparece ahí, porque el aire que hay entre el objeto y la superficie ya no existe y los dos quedan unidos y las fuerzas que aparecen son solamente fuerzas electromagnéticas. En realidad las fuerzas electromagnéticas son las fuerzas que más existen, que más se ven en la naturaleza. Hablemos un poquito de estas interacciones fundamentales o de las fuerzas fundamentales. Como habíamos dicho, son 4. La fuerza fuerte es la fuerza que existe entre partículas que están dentro del núcleo. Sabemos que las partículas que hay dentro del núcleo son protones o son neutrones. Pero los protones tienen carga positiva y si los protones están a una distancia de 10 a la menos 15 metros, que es el rango de esta fuerza fuerte, entonces la fuerza de repulsión electrostática sería mucho más grande. Así que debe existir otro tipo de fuerzas que haga que estos protones permanezcan unidos. Esa fuerza se conoce como la fuerza fuerte. La partícula que media una interacción fuerte se conoce como gluón. La otra fuerza que conocemos es la fuerza electromagnética que se manifiesta cuando las partículas tienen carga eléctrica. Esa fuerza fuerte, esa fuerza electromagnética, tiene una intensidad del orden de 10 a la menos 2 veces, o sea, 200 veces más débil que la fuerza fuerte. Sin embargo, la fuerza electromagnética se manifiesta mucho más porque el rango de esa fuerza es infinito, mientras que la fuerza fuerte solo se manifiesta a distancias extremadamente pequeñas. Una interacción electromagnética siempre es mediada por un fotón, es decir, el fotón es la partícula que media una interacción electromagnética. Bueno, lo más sencillo que nosotros podemos ver del fotón es la luz, ¿sí? La luz es un fotón, es una onda electromagnética que nosotros podemos ver porque tiene una longitud de onda apreciable para el ojo humano. Tiene una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. La otra interacción que existe en la naturaleza es la interacción débil, que es la responsable del decaimiento. Cuando existen reacciones nucleares, por ejemplo, en las bombas atómicas, cuando se parte un núcleo de uranio, entonces ese uranio se convierte en plutonio. Este movimiento viene dado por la interacción débil. El rango es mucho más pequeño, es del orden de 10 a la menos 18 metros, y la fuerza, una fuerza mucho menos intensa que las fuerzas anteriores. Las partículas que median estas interacciones débiles se conocen como bosones vectoriales W+, W- y Z0. La otra interacción que nosotros conocemos, que es bien conocida para nosotros, es la interacción gravitacional. Esta es una interacción que se manifiesta cuando las partículas tienen una propiedad conocida como masa. Aunque tiene un rango infinito y por eso nosotros la tenemos tan familiarizada, resulta que esa fuerza es mucho más débil que la interacción gravitacional o que la interacción electromagnética o que la interacción fuerte. Esta fuerza gravitacional
tiene un valor o una intensidad de 6 por 10 a la menos 39 veces más pequeña que la interacción fuerte. Es decir, tiene 6 por 10 a la menos 37 veces más pequeña que la interacción electromagnética. Por eso es que la interacción electromagnética es la que se manifiesta en casi todas las cosas de la naturaleza. Bueno, hablemos un poquito más ahora sobre la unificación de las teorías físicas. Siempre se ha buscado cómo unificar todas las teorías. Estas 4 teorías que acabamos de ver, o estas 4 interacciones que tenemos aquí, Albert Einstein trató de unificarlas todas en una sola para llamarle la teoría del todo. Aunque se ha intentado y se han hecho algunos avances, todavía no se ha desarrollado completamente. Pero sí podemos hablar un poquito de la historia, cómo comenzó esto. En la época antigua se decía que habían 2 tipos de partículas. Las partículas terrestres, que son las que están cerca de nosotros, de tal manera que cuando un objeto que nosotros tenemos en la mano lo soltamos y es atraído hacia la Tierra. Y había otras partículas conocidas como cuerpos celestes, que son aquellos que están en el cielo y que se mueven y nunca caen hacia la Tierra. Eran 2 tipos de movimientos diferentes, pero Galileo y posteriormente Newton mostró que estas 2 partículas o estos 2 cuerpos en realidad eran manifestaciones distintas de lo mismo, ¿sí? Isaac Newton con sus ecuaciones, con las 3 ecuaciones de Newton, mostró que ambos cuerpos son descritos por las mismas leyes, por las mismas ecuaciones. Posteriormente, la electricidad y el magnetismo eran 2 cosas diferentes. La electricidad era algo que se manifestaba en una tempestad, cuando caen los rayos. Cuando cogemos un bloquecito de plástico y lo sobamos y luego nos lo ponemos en la cabeza, entonces vemos cómo atrae el cabello. Para el magnetismo entonces conocíamos cosas como imanes, agujas dentro de una brújula y cosas de esas. Charles Coulomb hizo todo el desarrollo de la electrostática y entonces en todo su desarrollo al final mostró que existen fuerzas atractivas o fuerzas repulsivas entre cargas eléctricas. Y entonces hizo lo que todos conocemos ya como la ley de Coulomb, que nos dice cómo es la fuerza entre partículas que tienen carga eléctrica. Más tarde, en 1820, Christian Oester mostró que una corriente eléctrica desvía una aguja de una brújula. Entonces con esto ya estaba mostrando que había una interacción entre cargas eléctricas que se mueven y campos magnéticos. Posteriormente, en 1826, Ampère concluyó o demostró que los fenómenos magnéticos son producidos por cargas eléctricas en movimiento. Entonces aquí sí ya comenzó a hacer la unificación de fuerzas eléctricas con fuerzas magnéticas. Y por último, Michael Faraday mostró en 1831 que un imán, que es algo que produce magnetismo, cuando está en movimiento, genera una corriente eléctrica. Todas estas cosas sirvieron para unificar la electricidad y el magnetismo, y es lo que se conoce hoy como electromagnetismo. James Clerk Maxwell, en 1873, condensó todas estas contribuciones de ellos en sus famosas ecuaciones de Maxwell. Y con esto mostró de una vez que la conexión entre la luz y la electricidad ya quedaba completamente establecida. Las ecuaciones de Maxwell son estas que aparecen aquí y estas son las que nos dicen cómo se puede desarrollar cualquier movimiento en campos eléctricos o en campos magnéticos. Es decir, podemos conocer toda la historia cuando tenemos partículas que tienen carga eléctrica y que en general están en movimiento. Como habíamos dicho aquí, la conexión entre la luz y la electricidad está establecida y se vio aquí en el espectro electromagnético. Cuando nosotros tenemos estas ecuaciones, podemos combinar las 2 últimas ecuaciones y mostrar que la electricidad y el magnetismo se pueden propagar como ondas electromagnéticas.
Y las ondas electromagnéticas son todas estas que aparecen aquí, en particular la que aparece al lado derecho, que es el espectro visible, que son nada más que ondas electromagnéticas cuya longitud de onda está entre los 400 y los 700 nanómetros. Entonces, como estamos hablando de electricidad, miremos cuáles son las propiedades que tiene la carga eléctrica, que es lo que puede manifestar una interacción electromagnética. Las cargas eléctricas vienen de dos clases: cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. La otra propiedad es la conservación de la carga. En todo proceso, la carga permanece constante, la carga nunca cambia. Esto es uno de los principios de conservación. En física conocemos otros principios como conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Otra de las propiedades es que la carga está cuantizada. Significa que cuando tenemos un sistema, la carga que tiene ese sistema siempre está en múltiplos de una carga mínima, que es la carga del electrón. Existen varios sistemas para poder describir esta ley de Gauss. El sistema gaussiano se conoce como el sistema CGS, y esta ley de Gauss viene dada como el producto de las cargas dividida entre la distancia de separación al cuadrado. El otro sistema se conoce como el sistema internacional, y la ley de Coulomb viene dada como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. En este sistema internacional, entonces, tenemos que la permitividad del vacío vale 1 sobre 4 pi, y el otro sistema que se utiliza cuando se están desarrollando teorías relativistas o cuando se está estudiando partículas elementales se conoce como el sistema Hibby-Disch-Lorentz, y en este sistema epsilon sub 0 vale 1, y entonces la ley de Coulomb se escribe como 1 sobre 4 pi por el producto de las cargas y dividida entre la distancia de separación al cuadrado. Bueno, con esta introducción entonces vamos a empezar el curso de electricidad y magnetismo. Hasta aquí quería mostrarles cómo ha sido la historia de la electricidad y el magnetismo.